tradicional, es un vídeo esperado en el canal, que es el de enseñando mis vídeos de parkour. Pero la parte 2, 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 la parte 2. En la parte 1 había enseñado mis 4 primeros años, 2018, 2019, 2020 y 2021. Y ahora me quedan estos 4 últimos, 2022, 2023 y 2024. Y 2025, que es el año de hoy, que aún no ha acabado. Yo no me dedico profesionalmente al parkour, ni lo entreno regularmente. Me gusta saltar, me gusta la libertad que se siente cuando se practica ese deporte y me da mucha satisfacción. Así que hay algunos saltos que me propongo como retos, algunos aspectos que quiero mejorar, pero a mí me gusta disfrutar. Pero bueno, sin embargo, yo creo que hay algunos saltos que os van a parecer divertidos, impresionantes, puede ser, bueno. Eso ya lo decidís vosotros, lo importante es aquí, a relajarse. Así que ahora pasamos al ordenador. Transición épica y nos vemos ahora. Pues ya estoy en mi computadora, ¿vale? Tengo aquí todo organizado en mi disco duro externo y lo tengo aquí en esta carpeta de imágenes. Y luego tenemos que ir aquí a donde pone saltos, ¿vale? Y luego tenemos aquí, no lo veis, pero vamos a mover esto un poco para que lo veáis. Tengo una carpeta que pone bricks, que es de un amigo, y luego una con mi nombre. Entonces clicamos en mi nombre y aquí podemos escoger entre parkour y water. Wow, magia. Vamos a ir a la carpeta de parkour y aquí tenemos todos los años. Entonces nosotros vamos a escoger el 2022, que es el que nos toca ahora mismo. Y ahora voy a escoger los mejores vídeos, aunque la verdad es que en 2022 hay bastantes vídeos porque tuve suerte y pues mis amigos me grabaron bastante, me hacían caso. Luego veréis que en los años siguientes hay muy pocos porque empecé a saltar solo y no me podía grabar demasiado, pero bueno, aquí en 2022 sí que hay una gran cantidad de vídeos. Y esto es un salto de precisión que son 10 pies o algo así. La verdad está un poco mal grabado, un poco movido, pero bueno, estoy bastante orgulloso, la verdad. Aquí hacía sentadilla bien fuerte y también frecuentaba realizar estos saltos así tan grandes. Estás bastante tiempo en el aire y luego pinché, veis que acabé bastante bien. Y eso, bueno, una tontería. Y bueno, aquí tenemos lo que os había enseñado en diciembre del 2019, que es en la misma ciudad. Y de hecho lo hice peor, porque pesaba más, aquí era menos ligero. Y claro, lo que ganas con eso es más habilidad en estos saltos donde requieres más potencia, pero luego quizás eres un poco más lento aquí. Pero bueno, eso ya hay que saber cómo balancearlo, ¿no? O lo que quieras en ese determinado momento. Aquí me daba miedo ponerme de pie y luego pues básicamente era saltar y agarrarse a la parte de abajo, ¿no? Ahí lo hice un poco mal, como que me quedé un poco pegado, ¿no? Pero bueno, sí tuve que poner la mano para frenarme. Y luego creo que tenemos otro ángulo. Vale, y a ver, me mantengo. Tampoco había caída ni nada, había unas escaleras, pero ahí me giro un poco feo, pero bueno, ese día me pareció suficiente. Y esto ya os había explicado que es un salto, bueno, llegar a muelles a un salto, ¿no? Que básicamente no llegas
distensión, ¿vale? Esto es una cámara. Lo que tengo en la boca es una cámara. Y aquí lo he pinchado un poco feo, me fui un poco hacia adelante. Veis que me quedé en una posición un poco fea. Pero bueno. Y luego aquí tenemos un gato Prezi que, como veis, es microscópico. La verdad es que es un gato, ¿vale? Esto es un gato y como es un gato en el que quieres acabar en un sitio, ¿no? Quieres llegar a un punto B. No es un gato sin más que acabas en el suelo, sino que acabas en un muro o lo que sea. Pues es un gato Prezi, gato Prezi, gato Prezi, gato Prezi, gato Prezi. Y bueno, lo he pinchado, pero que es microscópico, es microscópico. De hecho, veis que hago así en plan, es que no es nada. Pero es que yo no practiqué mucho los gatos Prezis, o no había sitios para practicarlos, o me daban miedo. Es difícil. Y esto no es nada. Esto es Micaela aquí. Ya veis que este vídeo es viejo. Mira, yo con el pelo corto, haciendo el tonto. Y aquí tenemos la distensión, que creo que no la pinché aquí. Creo que aquí tampoco. Entonces es el siguiente vídeo. A ver, para que lo veáis un poco mejor. Aquí me pongo de pie en el sitio. Estáis viendo lo que veo yo. Mantengo equilibrio, me mentalizo, pienso un poco y voy. Veis que me tuve que inclinar un poco hacia adelante y aquí cojo una rama seca y me acerco a Micaela y le doy un abrazo. Lo he conseguido. Qué jóvenes éramos, qué jóvenes éramos. Este es un recorrido bastante, bueno, humilde. Este es un recorrido bastante humilde. Así para calentar un poco, porque entre zona y zona pues quizás te enfrías un poco. Este es el brazo que ya había enseñado a finales de 2021, bastante lento. Esta bajada también la había enseñado. Me quedé hablando con esta señora. Me había quedado hablando con esta señora. Me dijo, ay, cuidado, no sé qué. Creo que aquí no hago el 90 grados, no, ya es que me pareció inútil. Y bueno, tenemos aquí el gato Prezi, para que veáis cómo es el gato Prezi, ¿vale? Repito, es un gato Prezi bastante pequeño. Pero bueno, entonces aquí lo tenemos. Es lo que hay. Y luego también podía llegar aquí arriba, que había una progresión, pero bueno. Y eso es un gato lanzado, lo que acabo de hacer. Es un gato lanzado. Aquí tenemos la bajada. Mira, la bajada. Igual os parece interesante verla en popa. Aquí la tenemos. Y Micaela grabándome ahí. De un 360, no sé por qué. Esto es un 180, ¿vale? Ahí hay una... va más profunda la pared. No sé si lo habéis visto, seguro que sí, pero lo repito igual. Entonces es un poco... hay que controlar ahí, porque veis que el pie al principio todo lo puse en la parte que está más fuera y luego la tuve que poner adentro. Ahí se nota. Pero bueno. Ahí hago eso para rellenar ese pasavallas, porque no quede tan aburrido. Me bajo, hago un speed y me voy corriendo y ya está. Vale, y esto es una distensión. Ahí está la distensión, bueno. Y aquí tenemos otra vez la Prezi, que es creo que el último salto que enseñé en la parte 1. Pero lo había enseñado de noche. Aquí quedaba con unos chicos que saltaban también por la ciudad, pero dejé de quedar con ellos porque ya no nos hablábamos así, no por nada en concreto, no, lo típico. Vale, y este es un recorrido curioso, ¿no? Porque empiezo en este pivote y juego un poco con esto y al final quería pinchar aquí pero no lo conseguí. Y esto es desde otro ángulo. Y no lo consigo y hago, da igual. Aquí tenemos otro intento, pero que no. Parece que he pinchado, pero no he pinchado. No he pinchado porque me he resbalado. ¿Veis el pie izquierdo? Pero bueno. Y ahí digo, bueno, ya va a pasar el coche. Empiezo ya.
movimiento me gusta mucho. Me gusta mucho hacer este movimiento. Es satisfactorio para mí. Y me voy. Y me giro. Esto tenía que quedar dinámico, ¿no? En plan, ahí me voy, jaja. Aquí tenemos un grimpeo, ¿vale? También me gusta mucho hacer grimpeos. Wow, llegar hacia arriba me gusta mucho. Y aquí no se escucha, pero me empiezan a silbar porque esto es cerca de un juzgado. Y creo que el de seguridad me empezó a silbar, que yo no sé si al juzgado le importa esto o no, pero bueno. Entonces aquí digo algo a la cámara y nada malo, Y de hecho dije, estoy practicando un deporte de disciplina, eso es lo que dije. Y me descuelgo, ¿vale? ¿Veis? Estoy aquí sentado, me giro un brazo, luego otro y ¡pam! Bueno, eso no es nada. Y esto es un brazo, esto es un salto de brazo. Es difícil, la verdad, es difícil. Porque está muy lejos. Bueno, no está tan lejos, pero para ir sin carrerilla está bien. Y aquí hago esto, que acabo con el pecho demasiado adelante. Entonces la caída es un poco descontrolada, ¿veis? Pero aquí, ¿veis? Aquí tenemos de nuevo a la invitada especial. Siempre me gusta enfocarla. Y aquí tenemos el brazo que, como podéis ver, salto con las dos piernas a la vez, pero una se queda un poco más atrás en el aire porque solo se acaba con una, para que no haya tanto impacto en la espalda. Aquí solo se acaba con una y la otra queda colgada para utilizarla después, ¿vale? ¿Veis? Y ahí entra en acción y ya subo. Y ahora sí que acabo perfectamente. Aquí es que entrenaba muy frecuentemente y la gente tenía tiempo para quedar conmigo. Miquel ahora me acompaña siempre que voy a saltar. Pero antes también un amigo por aquí, otro por allá. No tengo muchos amigos, nunca tuve muchos amigos. Estoy hablando de 2 amigos, nada más. Y luego los chavales estos que saltaban, pero pues claro, iba sumando y era gente con la que podías quedar un día, luego con otra. Y ahora no tanto, Entonces pues no le tenía miedo a esto. Eso es una distance, pero no la logré pinchar tampoco. Aquí bueno, un recorrido que es gato lanzado. Aquí hago un 360 y hago un gato press y ya está. Esto es un recorrido así, bueno. Vale, y esto no es nada, esto ya es en abril del 2022. Aquí me empieza a doler la rodilla. Vale, y esto es un brazo, ¿vale? Esto es un salto de brazo muy tranquilito. Ahí lo tenemos, ¿veis? Y yo me voy para arriba y este joven hace un retour, ¿vale? Eso es un retour. Y aquí tenemos un gato precio bastante cutre, sinceramente. Aquí tenemos a Micaela, que estaba cansada de grabarme. Mira, ay. Porque quedamos para pasear y yo le digo, ay, grábame esto, grábame aquello. Aquí quiero intentar llegar, pero creo que llego a muelles. Me podía quedar, pero no sé. Bueno, aquí empecé a trabajar en una... ya había acabado el ciclo, entonces me fui de prácticas a una aseguradora y hay esta zona es por ahí. La verdad es que hay bastantes saltos y bueno, obviamente esto es de broma. Aquí hay un corte y aquí tenía, sin querer me había cortado con una maquinilla las cejas un poco de más y tenía el pelo horrible. Y encima pensaba que había que ir súper arreglado porque hay trabajo no sé qué y me repeinaba, o sea, iba horrible. Vais a ver ahora un careto que os vais a reír, mirad. Bueno, pinche. Mira. Mirad. La verdad es que soy hermoso. Bueno, y aquí tenemos ya, ya estaba bajando un poco el rendimiento, Todavía tenía potencia, ¿no? Y eso, pero menos. Muy a mi pesar. Este recorrido yo os lo había enseñado antes, pero aquí lo hago mejor. Aquí hago el 180, ya me lanzo desde arriba, ¿veis? Y aquí el pasavallas y esto, ¡pam! Y me voy, satisfactorio. Ahí lo repito
no hace falta repetirlo. Creo que esta preci no llego. Antes lo había hecho longi, ahora hago esto a preci. Aquí ya me dolía la rodilla, pero este día no. Y no hacía nada para solucionarlo. Ahora todavía se me inflama un poco, pero sé cómo actuar y tal. De hecho, bueno, yo también a finales de este año de 2022 me empezó a doler la lumbar bastante, la espalda baja, porque yo nací con ella mal. Hay una cosa en mi espalda que está mal, y entonces a veces me dan pinchazos muy intensos y los médicos no me decían nada en concreto y ya me fui buscando la vida y ahora no me duele, pero me costó, me tuve que buscar la vida. De hecho, ya os seguiré comentando más adelante, pero este día no me dolía la rodilla, entonces podía hacer algo. Aquí hago de broma que hago un mortal. Esto es un gato preci, roñoso, ¿veis? Bueno, son así saltos sueltos. Esto es un gato brazo. Esto es un gato brazo con una técnica roñosa, con una técnica un poco mala, pero bueno, y un poco mal grabado. Veis que hago el gato y en el aire ya me agarro ahí y subo. Bueno, y aquí hago una tontería, no me bajo y subo las escaleras y las bajo. No sabía qué hacer. Y aquí tenemos una un salto de precisión y hago rebote. Eso está difícil, la verdad. Aquí tenía 18 años, creo que no había cumplido 19 todavía. Y esto es una tontería, pero bueno, eso es un grimpeo que no tenía fuerza suficiente como para subir. No tenía fuerza suficiente como para subir. Y esto es otro grimpeo que me costó 6.000 intentos, porque claro, la pared resbalaba mucho y me costó muchos intentos. Y esto es una propiedad privada porque esto es una terraza de una persona. Entonces solo hice así y ya está. ¡Hala! Vale, y esto es una longi, pero era un tanteo para hacerlo otro día sin esto, porque aquí si no llegaba tenía la rampa y ya está, no me hacía ningún esguince aquí en la esquina. Aquí tenemos un gato preci bastante tranquilito. Yo no sé por qué le pedí a las personas que me grabasen esto, pero bueno. Aquí tenemos otro recorrido bastante tranquilo, un rompemuñecas, corro y pincho. Y pincho, como veis, como si fuese un muñeco de plástico, súper rígido, pero bueno. Esto vale algo decente. Me costó bastante pincharlo porque como me dolía la rodilla, al pincharlo tienes que hacer un poco de fuerza con el cuádriceps para frenar el cuerpo y quedarte ahí, y no quería hacer fuerza con el cuádriceps para que no se me inflamase la rodilla. Al final lo conseguí con un poco, bueno, mal, la verdad, porque tengo todo el pie en el muro, pero bueno. Y esto es un recorrido, creo, sí. Me ha gustado mucho hacer eso y me sigue gustando, lo sigo haciendo. Aquí tenemos una longi muy bien pinchada, la verdad, muy satisfactoria. Esto está bien. Es en la misma zona que había hecho otro recorrido, que no llegué a Preci, pero sí que puedo llegar a Preci. Una Preci en un puente. Hay muchos vídeos en 2022. Os los estoy enseñando todos para que veáis viendo la evolución o la no tan evolución, ¿no? Como en algunas cosas avanzo, como en otras no, como a veces soy un poco más estricto, otras no. Vale, aquí esto fue otro día del mismo mes, esto era mayo. Aquí lo pinché bien, esto sí que fue una pinchada satisfactoria. ¿Veis el pie? ¿Veis que una poca cantidad del pie sí que está en el muro y otra no? Así es como tiene que quedar. Vale, y esto es un front flip que me salió mal. Y digo, joder, por chulo. Porque claro, hago que estoy sentado. Ahora sí que he llegado, vale. ¿Y esto qué es? Esto creo que no es nada, no, esto no es nada. Esto es otra tontería, aquí ya es julio, esto ya es julio, esto tampoco es nada. Aquí ya tengo 19
subo y me bajo y ya está. Vale, ahora tenemos aquí otra distensión que son 600.000 intentos, pero bueno, es a un bordillo, es algo más o menos finito, entonces bueno, pues es comprensible que me haya costado tantos intentos. Voy a poner el último directamente, que no me quedo, o sea, me quedo pero no lo pincho, me quedo en el borde este, pero no lo pincho, me voy para el lado, ¿veis? Pero bueno, a lo que hay, a lo que hay. Vale, aquí tenemos otra vez el recorrido en la piscina que habéis visto en los años pasados. Aquí hago una lanzada directamente hacia arriba, bueno, bastante bien, es una progresión. Y ahora no sé qué, ahora me voy, vale. Ok, y esto es en Suiza, me había ido a Suiza con Micaela y nuestras hermanas, y bueno, esto es bastante cutre. Aquí ya empezaba a entrenar más solo, sin los amigos, y me daba miedo todo, porque no es que me diese miedo, es que cuando estoy con un amigo me hago el chulo, porque es una persona que conozco, que tengo confianza, pero no veo todos los días, entonces mi ego me hace demostrar cosas que sé, porque tampoco me lanzaba de cabeza a los sitios, pero no tenía ese boost, la verdad. Esto me lo grabó Micaela y Micaela me ayuda mucho a hacer saltos, pero tengo más miedo. Tengo más miedo ahora porque salto solo. Bueno, veis que son cosas bastante tranquilitas. Esto es un gato prezi, bien pinchado, pero aquí veis que la técnica del gato prezi no me impulso nada. No me impulso nada con los brazos, solo los pongo para que los pies no choquen con la valla y ya está, pero bueno, la he pinchado bien. Aquí creo que quería hacer un recorrido, hago eso y gato lanzado, un poco parado, ¿no? Cuando te paras así, que te quedas un momentito quieto, se llama café, que te has tomado un café ahí, porque te has quedado un rato parado. Y aquí había altura, aquí, pero era seguro, era completamente seguro que nadie me desmonetice, porque había una colchoneta. Me tomó mis 6 años de preparación, porque tampoco quería repetirlo. Bueno, veis que son recorridos. No tenía mucha creatividad para los recorridos, no tenía. Esto sí que está más o menos bien, me gusta, porque es un recorrido de 3 movimientos, una longe, me bajo y una preci, y la pincho y se acabó. Me gustan recorridos así. Aquí me están viendo. Vale, este día sí que hago un gato preci considerable, este día sí que hago algo bien. Eso está difícil, había que darle fuerte. Hay otra parte, o sea, hay otro intento. Bastante bien, bastante bien. Y de hecho, este día también me acabo de acordar. También hice otro gato preci en un parque, que también había salido ese parque aquí en estos vídeos. Y está difícil. Bueno, ¿y esto qué es? Gato lanzado, gato normal y gato preci. Aquí estuve varios días intentando sacarme el doble gato, que creo que tengo algún doble gato, pero no es en calle. No es en calle. Yo nunca he ido a un gimnasio de parkour. Pero bueno, este es un gato lanzado, gato normal y
está bien, está bien. Yo con, con la técnica que tengo yo de gato prezi me pongo contento con eso. Y aquí tengo varios intentos de front flip, que ya veis, son intento yo practicar el front flip en el césped y aquí. Nada más, ni en colchonetas ni nada. Aquí con altura y me paso de rotación, pero me falta altura porque me da miedo ir demasiado alto. Y como me da miedo ir demasiado alto, pero quiero caer de pie, giro mucho y entonces claro, es difícil caer de pie porque voy con demasiada inercia de toda la fuerza que le pongo al salto. Pero eso sí, ya sí que se me da bien llegar lejos. Repito, para la experiencia que tengo yo haciendo mortales. Esto es un doble gato. Veis que me impulso aquí y voy de cabeza otra vez. Aquí hago varios. Hay cortes, vale, no son sin descanso. Bueno, creo que se nota, ¿no? Porque no me teletransporto. Pero es un poco falso este impulso. En realidad es como si fuese un gato lanzado aquí, pero ponen las manos aquí, pero no sirven de mucho. Entonces es un doble gato, bueno, más o menos. Un recorrido ahí tranquilo. Aquí hice como flexiones demasiado el pie. No se nota, creo que en el vídeo vería algún fotograma. El pie derecho, veis que se baja demasiado. Como que hace así. Entonces el tendón me molestó un poco. Nada grave, pero bueno, fue gracioso. Y aquí ya los últimos momentos con la lumbar bien. Ya estoy con la lumbar así hasta, no sé, hasta mediados de 2023. Esta es la longi que había hecho el año pasado, que no había pinchado, y aquí la quería pinchar y no lo consigo. De hecho, bueno, me ha caído. Y veis las roquitas. No me dolió nada ni nada, pero otro recorrido. Mis recorridos aquí como que nunca se me dio bien, nunca se me dio demasiado bien fluir. La verdad es como muy robótico, todo muy rígido, pero bueno. Estoy sudadísimo y me piro. Vale, aquí tenemos, bueno, una subidita bastante ridícula. Pero bueno, eso es un brazo, me subo con un poco de dificultad todavía. Ya llevaba años, pero tenía dificultades aún para... Bueno, pues nada, pues ahí lo tenéis el recorrido. Aquí tenemos al joven este haciendo el salto. Y llegó y lo pinchó. Ay, no, hizo muelles, vaya por Dios. Es broma, está cortado. Esto es difícil. Aquí grito. No se escucha, ¿no? Pero aquí grito. Mirad cómo con los brazos. ¡Ah! 6000 intentos. Esto me acuerdo que me lo grabó Micaela. Y esta es la buena. Pero madre mía, me costó muchos intentos. Ay, qué alivio, madre mía. Y luego esto me costó 3 o 2. Creo que 2. Ahí está. Celebración un poco de cringe, como siempre. Mira. Y bueno, aquí una pequeña subidita. No llego, me río. A ver aquí. Ah, porque me tengo que lanzar. Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me bajo? Dije, salto. Pero no me apetecía en realidad. Así que me bajé así. Y esto quería hacer un brazo, pero me resbalé aquí.
veis que no puse los pies bien y me resbalé, pero no me pasa nada. Y aquí, bueno, aquí nunca había tenido el pelo tan largo y me molestaba, y aún no me ponía coleta ni gorra ni nada. Disten a vaya de noche con pelos en los ojos. Yo no me estoy fijando en los títulos, tonto del culo, tío. Ey, pero ¿por qué me llamo así? Bueno, pues nada. Longi a uñitas. Sí, hizo uñitas, que es lo que os había explicado el otro día, pero en medio del banco en vez de aquí. Muy gracioso. Aquí ya empezaba a hacer saltos ridículos, o sea, ni siquiera saltos. Aquí ya me empezaba a doler la lumbar. Aquí saltaba con miedo ya. Aquí me dolía mucho la lumbar, porque eran pinchados que me dejaban en cama varios días. Esto lo hice de coña, porque digo, guau, mira qué pedazo de distensión. Pero ya veréis en un futuro, Y esto es en la ciudad que vivo ahora, que... Ay, tuve ahí un traspié pequeñito. Pero bueno, ahora luego... No, café, sí, ahí tengo un café. Pero es un poco ridículo este recorrido, ¿no? Aquí tenemos otro pequeño recorrido, así jugueteando un poco en los muros. Y me frustro porque no pincho. Vamos a ver ahora. Vamos a ver si pincho. No era muy difícil pinchar, pero bueno. Ahora sí que lo hago bien. Muy bien. Aquí lo que molaría, ahora que lo veo, es... A ver, correr, pisar aquí, acabar con los dos pies aquí para rebotar, y subirse a gato aquí y lanzarse aquí. Sí. Pero esa es una zona muy transitada. Aquí ya creo que aquí este día no me dolía nada y llevaba una temporada sin que me doliese. Entonces volví a hacer saltos así grandes y tal. Pero claro, cuando ya no estás acostumbrado a hacer saltos grandes y haces... pierdes un poco de fuerza. Intentaba no perderla, no hacer otros ejercicios y tal, pero bueno. También si no practicas esos saltos, cuando los haces te dan más miedo. A ver, aquí ya intentaba fluir un poco más, no hacer saltos tan grandes por la espalda. Esto es en Suiza. Este recorrido está más o menos bien, quería perfeccionarlo un poco más. Rompe muñecas, 360, ese girito, una rodada, y aquí viene un coche. Por eso me quedé así, me quedé en plan, no. De hecho me estaba grabando Miquela y decía no, porque ella llevaba varios intentos. Esto es un poco aquí jugueteando también. Es un 90 grados en el que acabo en otro muro y luego una preci pequeña y un rebote. Y esto fue lo último de 2022. Como veis, un año bastante completo en el que se nota bastante la lumbar, ¿no? La lumbar, y paso de hacer saltos grandes a hacer así jueguecitos en los muros. Y ahora vamos a pasar al año 2023, que es este de aquí. Estamos trabajando en ello. Aquí tenemos todos los vídeos de 2023, que veis que son bastante menos vídeos, pero me recuperé de la lumbar. Lo que pasa es que no tenía tantas personas que me grabasen. Entonces lo primero tenemos esta distensión brazo, que está bien. La verdad, aquí ya sí que me ponía coleta porque ya tenía el pelo muy largo. Y aquí tenemos un joven interesado. Y yo, porque aquí puse los pies muy cerca del borde.
no estaba 100% recuperado. De hecho, si os recordáis, este salto ya lo había enseñado perfectamente. O sea, lo había hecho a la primera, nunca lo había visto y era un salto muy muy grande y lo había hecho sin ningún problema, y ahora aquí ya me daba miedo y de hecho llego rígido. No es una recepción muy cómoda y encima hago muelles. O sea, no, bueno, muelles no llego, me voy hacia atrás. Esto es un aprecio bastante fácil también, pero bueno, intentando recuperar aquí, no por tema de espalda y demás. Aquí tenemos unos rebotes en unos pivotes pequeñitos. Vale, y aquí sí que hago algo difícil, que todavía tenía la lumbar mal, pero lo di hecho, que es esta distensión que había antes grabado un vídeo con un corte, ¿no? Como si la hiciese de verdad, pero era un corte. Y bueno, estaba caminando con un amigo y estos son los jóvenes que saltan en esta ciudad. Entonces fuimos a ver el salto y yo sí que estaba saltando, pero ellos no. Entonces lo miramos y me motivé y vi que era seguro y tal. Entonces pues lo conseguí. No lo pinché, pero reboté bastante cómodo hacia el lado. Y ese día no la volví a hacer porque da miedo. Pero la tengo aquí de nuevo. No había hecho nada. Estaba paseando con Micaela y digo, ¿me grabas? Calenté así un poco rápidamente y ya la hice. Quería pincharla, pero no. Y aquí tengo otro intento, pero tampoco la logro pinchar. Encima yo necesito, es algo negativo que tenía o sigo teniendo, necesito que las personas no me vean, que no pasen coches, que no haya ningún estímulo. Entonces pues al final tardó mucho tiempo en hacer el salto y hay que siempre concentrarse. Aquí me quedo, pero no la he pinchado, pero es un paso adelante. ¿Veis? Es un paso adelante. Aquí una preci pequeñita. Tengo el pelo larguísimo. Y aquí vi al señor e intenté robarle. Digo, a ver si le voy a ver si le doy robado al señor. Nada, mejor no me he ido muy a la izquierda. Y no le pude robar. Es broma, Y esto es, pues nada, una longi. Vamos a ver, un salto de longitud. Corro, pongo el derecho y quería hacer rebote a este, pero lo hice como es muy poco estético, muy poco eficiente, porque de hecho corto toda la carrilla. Veis que iba con mucha velocidad aquí y de repente ¡pum!, me quedo sin velocidad y tengo que tirar de la inercia con los brazos. Tengo que hacer así con los brazos para llegar. Esto es un gato preci. Bueno, gato doily. Vale, y este es un recorrido que ya empieza a estar bien. Ya empieza a estar bien el recorrido y de hecho ya me deja de doler la lumbar, porque también me dolía por estar demasiado tiempo sentado en clases, que eran unas sillas de madera, que eran muy incómodas para mi espalda. Y aquí, bueno, esto es en un parque que había en la ciudad. A una longi, me voy aquí al banco, giro y hago gato lanzado. Bueno, es un recorrido que está divertido, Esto es una preci que son 9 pies, creo que eran, pero un poco hacia arriba. Y encima lo había calentado porque este día estaba con Micaela, que habíamos quedado con una mujer para venderle un cargador habíamos quedado por Wallapop. Entonces de paso que quedamos en este parque dije, ay, mira cuántos saltos hay, y aproveché un poco, pero no estaba muy caliente y estos pantalones no eran demasiado elásticos. Y aquí hago una longi por aquí y creo que quería seguir el recorrido. Aquí lo intenté hacer como un poco más fluido, porque digo, ya que me voy, hago un poco por aquí de fluidez, tal cual me subo. Y aquí casi me doy. En realidad no, lo vi, pero sí. Aquí lo volví a intentar, dije le voy a intentar dar un poco más suave, pero me pasaba igual.
la hélice pensaba que no llegaba, entonces puse el pie raro. O creo que se me quedó en el alambre, porque esto, veis que son piedras y tienen alambres. Creo que me pasó eso. Pero bueno, a ver si aquí lo hago mejor. Salto, voy por aquí, hago la longi, hago gato lanzado, que está bastante bien. Y no pinché al final. Y aquí hago longi, rebote, rebote, rebote y rebote y pincho. Bueno, está divertido. Y aquí estaba quedando con mis amigos y les dije de broma que iba a hacer este salto, pero es mentira, no lo iba a hacer porque hay mucha caída, mirad. Era una broma. Y aquí les dije no lo voy a hacer. Bueno, y este es un día que había hablado con un amigo para ir aquí a este embalse, a este embalse, sí. Está a 1 hora y 40 minutos, estuvimos casi 2 horas caminando para llegar. Ya había aquí un parque de calistenia y dije, voy a hacer esta precie, así de valla finita a valla finita. Bueno, barra, valla no, barra. Aquí tenemos un recorrido bastante guay, pero no tengo el bueno. Aquí llego a muelles, había llegado y había pinchado. Es esto, sí. Esto lo había editado yo para mi Instagram. Aquí llego un poco raro. No llegué. Ahí. Aquí sí que llego en esto. Eso es. Eso me gusta bastante este salto. Y bueno, aquí tengo esta precie de banco a banco, que no es mucho, pero bueno, veis que aquí sí que vuelvo a hacer saltos más grandes. Estuve una temporada haciendo un poco más de fluidez, de recorridos así, con movimientos de fluidez, pero a mí lo que me gustaba es hacer precies grandes y ya lo estoy haciendo aquí de nuevo, que esto creo que es ya julio o junio, finales de junio, no lo sé. Vale, y aquí estoy mirando si llego a salto de precisión. Llego. La técnica un poco regular. Y porque me estaba mirando aquí hacer longi y rebote y pinchar. Y podía hacer gato aquí o gato, sí. Pero siempre se ven cosas al final cuando miras el vídeo que antes no veías. Bueno, esto es una escalada normal. Aquí voy en bicicleta y este día hice cosas que me gustaron bastante. Esta precie que son 10 pies y estaba solo, fui en bicicleta. Cogí el coche, fui a la villa y luego la bicicleta y me fui aquí solo. Y la pinché muy bien. Aquí ya tenía fuerza de nuevo y aquí la intenté pinchar y lo conseguí. Muy satisfactorio eso, súper satisfactorio. Y aquí en este banco hago así como una especie de saltos pliométricos, rebotes con una pierna. No me acuerdo qué hago exactamente aquí. Preci y rebote y pincho, vale. A ver aquí, longi y rebote. Bien. Aquí un gato preci, que ya os lo había enseñado, pero recepcioné mal, entonces me pongo a hacer el payaso, ¿veis? Me pongo a hacer el payaso. Eso fue aposta, o sea, lo hice mal aposta ya. Y aquí podía hacer muchas cosas, podía hacer gato precia, valla y tal y cual, pero me daba miedo. Porque los que hay me dan mucho miedo y romper esas barreras psicológicas solo cuando no hay nadie más saltando es muy difícil, O podía hacer incluso lo que acabo de hacer, pero en vez de caer a la arena, caer a la valla y luego rebotar en esta otra valla y ya bajarme, pero bueno. Entonces hago esto, que veis que me gusta mucho.
luego, bueno, me giro, pierdo un poco de tiempo, pero cojo carrerilla y hago el grimpeo. Ahí, bueno, lo hice un poco mal, creo que lo repto. Así con otro ángulo. Ah, no, aquí hago directamente gato. Que paso la valla por encima. Ay, está bonito este fotograma, No me había fijado. Y aquí otro ángulo, que ya directamente hago solo esto, para que quede todo bien en la historia que había subido. Aquí el grimpeo un poco mejor. Ahí me podía haber lanzado, podía haber hecho una lanzada así. Pero bueno. Aquí creo que salto aquí y hago brazo. Bueno. Vale, y aquí tenemos otra vez el intento de la pared. Que ahí no llegué. Y aquí debería haber llegado, ¿no? No sé dónde tengo estos pantalones, no sé dónde los he metido. Ahí, bien. No, hombre, por favor. Aquí va bastante solo, porque esto da mucho juego. Puedes hacer de aquí a aquí en diagonal, de aquí a este, o incluso a este finito. Hay bastantes posibilidades. Y aquí esto lo vuelvo a hacer después de casi 2 años. Sí, bueno, ahí me dio miedo, pero lo consigo. ¿Qué pongo? Muelles escasos. Ahí casi la hago. Y pretty grande. Es que hay veces que le pongo nombres ridículos. ¿Veis? Llego un poco duro, recepción un poco dura, pero bueno. Y lo que me sorprende es que la fuerza que tenía antes, con 18 años, cuando os había enseñado este salto, era toda de la bicicleta. Y aquí no tenía bicicleta porque estaba en la ciudad y no quería ir demasiado a donde tenía la bicicleta. Y entonces solo podía hacer, bueno, iba al gimnasio, pero ganaba menos fuerza que con la bicicleta. Aquí tenemos esta distance otra vez, porque este día me sentí bien y digo, voy a hacer saltos que hacía cuando tenía la espalda bien, para hacer así como una recapitulación, ¿no? Aquí hago como una longi en diagonal y me quedé, como es hacia arriba, me quedé sin inercia, entonces no llegué. Me acuerdo, este día no está grabado, pero nunca había hecho un gato previa. Ya os digo que ya os había dicho que me daban miedo. Y un día, que fue este día, me atreví y no llegué. O sea, este es mi pie y esta es la valla, hice así. Y me caí, me fui hacia adelante en el suelo y Miquela se rió muchísimo. Pero estuve una semana yendo a clases cojeando. No me pasó nada grave, porque también otra cosa que aprendes en el parkour es a reaccionar bien en caídas, ¿no? En tropezones, y te sirve mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí hay muchas baldosas en la calle que están levantadas, ¿no? Y a veces me tropiezo, pero voy hacia adelante y continúo normal, bueno. Entonces es bastante útil. Y aquí tenemos una precie, vaya que me subo a gato y la hago. Está satisfactorio. Aquí quería hacerla otra vez de vuelta, pero me daba miedo. Con 16, 17 años habéis visto que hace mucho en vallas dejé de hacer, porque aquí en otra ciudad distinta. Aquí había menos vallas y me empezó a dar miedo. Entonces veis que aunque tenga más potencia y mejor algunas cosas, otras las tengo peor. Aquí quería hacer los rebotes y al final gato lanzado. Quería hacer eso, pero más fluido. Aquí no pararme tanto y hacer el gato lanzado directamente. Y muchos intentos y no lo conseguí. Me daba miedo, porque encima llegas aquí, ve que acabas de recepcionar y lo ves aquí súper alto, que en realidad te pones de pie, que es como saltas, ¿no? Con más altura, y está muy abajo y te da tiempo para poner las manos y hacerlo bien, pero
recepcione bien con los pies. Aquí hago un recorrido muy fácil, muy fácil. Pero es que las vallas aquí ya me daban miedo, me daban miedo. Y esto es lo último que tengo de 2023. Y antes de pasar a 2024 os quiero enseñar la caída que os dije que no encontraba. Está aquí arriba. Tengo nombres ahí. Esta, ouch. Ouch, sin ouch. Esta es la versión en la que no me caigo, pero la que importa es esta. Rompe muñecas. Me giro y ¡pum! ¿Veis que resbalo? Mírate el pie. Mírate el pie derecho. Me voy corriendo. Y como resbalé, pues me quito el zapato y lo lanzo. Vamos ahora al 2024. Que tengo aquí una carpeta que se llama Scare, dedicada a un solo salto. Y es lo primero que voy a enseñar para que veáis la progresión. Esto, muelles, estiramiento. Sí, porque aquí llegué, como veis, súper lejos. Mirad cómo pongo, mirad cómo acabo. Y aquí me acerco. Este día, como muchos, salí a saltar solo. Y aquí traje mi trípode. Traje el trípode que me está dando luz ahora mismo, para tener algo que me grabase. Aquí a cámara lenta. Y aquí, eso era como enero. Esto es mayo. Y aún no llego. Y esto es junio, que es un vídeo de 3 minutos, Dios. ¿Esto qué es? Ah, vale. Aquí estaba escuchando música y le hice 1000 intentos. Hice varios intentos, varios intentos. De hecho, este día quería llegar, porque me veía capaz de llegar. Pero no... Pero me costaba. Superhero. Le puse el nombre Superhero porque mirad cómo recepcionó. Superhero. Yeah. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué hago? No sé qué estoy haciendo aquí. Pongo el móvil. Ah, mira, ya lo estoy. Casi me quedo, pero no, eso es frustrante. No sé si estáis escuchando a alguien, pero os está diciendo que os suscribáis. Es broma, es broma. Pero aquí sí son muy ruidosos en este edificio, no quieren que haga SMR. Aquí unos muelles bastante interesantes que casi me quedo, pero no. Y el móvil dijo, mira, si no llegas no grabo más. Y se echa una siesta. Entonces decido ponerle una botella de trípode. Y aquí como que llego. Sí, aquí llego. Oh, finalmente. Había una bastante graciosa. Aquí creo que es. Ahí llegué. Y para no irme hacia atrás hice fuerza con las piernas. Quería hacer así, pero me resbalé y hice así, como un gato. Mirad cómo hago. Todo gracioso. Y aquí, mira, tengo a cámara lenta, se titula Epa. Cómo se mueve mi pelo y todo, es un buen susto. Y aquí finalmente tenemos el salto que me costó medio año, que en realidad solo fui como 3-4 veces a intentarlo, ¿no? Pero en esas 3-4 veces pues fui haciendo más fuerza, fui haciendo otras precis. Vale, ahora tenemos aquí los vídeos. Hay vídeos que no están titulados porque los acabo de pasar ahora del móvil. Y así tengo todos los vídeos. Una predi y 90 grados. Esto es grabado con el trípode. Aquí desde otro ángulo. Porque aquí Micaela ya estaba
estaba en otra ciudad. Y yo pues nada, aquí estaba. Cada uno estaba solo. Aquí estoy en su ciudad, me está grabando ella. Entonces por eso también tengo tan pocos vídeos aquí. Y tampoco entrenaba mucho. Estaba desanimado. Y lo veía. Aquí ya había empezado con el canal. Y el año anterior. De hecho. Y no lo hice bien. Me pongo así y pongo cara de... No, me parece que no lo voy a hacer. Y esto es una precisión de 10 pies que hacía tiempo que no lo hacía. Recepcioné un poco mal. Porque me resbalo. Porque acabo con mucho pie. Y al acabar con mucho pie te resbalas. Pero me daba miedo meter poco pie por lo que me había pasado ese año que os había dicho del gato precio en la valla. Me daba miedo poner poco pie por si se resbalaba. Pero bueno. Y esto es editado. Aquí intento llegar, no lo consigo, vale. Y ya me voy e intento hacer esto que os había enseñado a principios del 2022 y aquí lo hago mejor. Entonces es curioso que esto lo hago mejor y no me da miedo, pero me dan miedo más las precis. Y el parkour la verdad te enseña varias cosas porque así es la vida, no es... Nada es blanco y negro en la vida, nada es una mejora lineal perfecta, ¿no? Puede que vayas mejorando, pero hay días que sí, que no, incluso hay meses que sí que mejoras, pero pierdes otra cosa porque le dedicaste menos tiempo. Hay un montón de parámetros y de ramas, ¿no? En esto y en la vida, ¿eh? Y la verdad es que te enseña a verlo. Y bueno, aquí simplemente quería ponerme delante y saltar. Esto no es mucho parkour, esto es ya más saltos. Aquí sí que lo consigo, bastantes intentos, ¿eh? Bastantes intentos. Aquí estaba de nuevo de prácticas en la aseguradora, que estaba hace 2 años. Yeah. Bueno, esto es mi cumpleaños. A mí nunca me dio ilusión mi cumpleaños, pero Micaela me dijo, ay mira, vamos a la playa, saltas en las rocas. A mí donde más me gusta saltar es en merenderos de piedra, ¿no? De estos que están por ahí perdidos. Y en rocas no me gusta, me gusta también, pero en la ciudad. Pero prefiero un sitio más tranquilo y algo que esté cerca o relacionado con la naturaleza. Preci, aquí estoy con el pelo muy corto, me lo corté yo. Y esto es en la zona, mirad qué zona. Muy bonito, muy bonito. Y aquí sí que lo pincho. Piu. Aquí ya empiezo, pero veis que entre una cosa y otra ha pasado ya un año, más de un año desde que no hacía saltos así súper grandes. Esto es en la zona del año pasado, no sé si os acordáis. Y aquí hago lo mismo, pero llego abajo y en vez de rebotar con las dos, reboté con una. Y me gusta mucho hacer ese tipo de saltos, ¿no? Saltos con una pierna, tal. Aquí veis que experimento bastante. Y eso me gusta, este tipo de espacios para saltar, porque... Y sobre todo esto. O sea, esto para mí es óptimo. Porque encima hago preci y rebotes, lo que me gusta hacer, pincharlos. Bueno, esto es algo fácil, pero no tenía pensado saltar ese día, es un poco así jueguecito. Y tenemos por aquí, bueno, nada, así jugueteando, ¿no? Jugueteando. Y esta es la zona, bueno, esta es una zona histórica, ¿no? Podemos decir, de la ciudad en la que estoy ahora. Y aquí salté bastante a finales del año pasado. En vez de saltar por la ciudad, siempre iba aquí y saltaba, yo que sé, de aquí y acababa aquí con una pierna para rebotar en el tercero y hacía ese tipo de saltos. Aquí llego a muelles, pero los controlo bien. Aquí con la pierna y llego bien otra vez. O sea, llego bien. Y aquí intento llegar arriba de todo, pero es muy difícil mentalmente.
6 hacía ejercicio porque salía de trabajar, era horario partido y por la tarde salía a las 7 y no quería ir al gimnasio tan tarde porque prefería madrugar. Entonces me quité del gimnasio y compré una estación para hacer dominadas en casa y hacía dominadas. Y bueno, y un día hacía tren superior y otro día hacía tren inferior. Y me buscaba la vida, hacía varios ejercicios, hacía pistol squats, sentadilla isométrica y con eso, esforzándome al 100%, conseguí más fuerza que cuando iba al gimnasio. Y de hecho es lo que os digo, que tenía más fuerza haciendo bicicleta solo y parkour que entrenando en el gimnasio. Que eso no significa que sea mejor ni peor, sino que yo prefería dar mi 100% en otros entornos simplemente. Y de hecho algo de lo que estoy bastante orgulloso es que después de 2 años y medio he vuelto a hacer sentadilla, que al principio a principios de este mes, que es cuando lo empecé a hacer, me daba miedo porque no quería que fastidiarme la lumbar, porque de verdad que la última vez que hice sentadilla fue en octubre del 2023, del 2022, en octubre del 2022. Un pinchazo, otro no sé qué. Estuve 1 año y medio sin ir al gimnasio, haciendo aquí cositas en casa, saltos explosivos y al máximo para no perder fuerza, de hecho para ganar explosividad, sin peso para reforzar la lumbar, ejercicios específicos de lumbar, todo. Y al final volví y tengo mucha más fuerza que la última vez que hice sentadilla. Es que es lo que escojas, hacerlo al máximo, hacerlo bien y ya está, y que te guste y lo disfrutes suficiente para que te dé las ganas necesarias para hacerlo al máximo. Porque lo importante es hacer lo que te gusta, cuidarte, pero hacer lo que te gusta. Y aquí tenéis la distance que me había grabado con la cámara, que me la había grabado en primera persona. Y aquí la tenéis pinchada. Y está pinchada, pero bien pinchada, con una buena técnica. Porque la otra vez me había ido un poquito para adelante, pero ahora bien. Aparezco entre las sombras con cara de satisfacción. Voy a repetirlo, porque la verdad es que para ser de noche, no haber calentado y tal, estoy contento con el resultado. Y luego esto es un vídeo editado ya, que hago aquí algún rebote con simplemente la pierna izquierda y pincho. Y luego aquí la predi ahí arriba. Metí mucho pie donde lo quería repetir. Y nada, y anduve jugueteando. Aquí dije que voy a tener menos rendimiento con la derecha porque se me inflama a veces. Tiene el pelo súper corto. Pero sí, eso era un tanteo, era para ver sensaciones y ya fui. Y bueno, lo hice bien. Entonces ahora vamos a ir al 2025. Aquí lo tenemos, año 2025. Hay algunos vídeos que sí que pueden estar repetidos, porque los pasé ahora del móvil, y algunos ya los tenía en el ordenador, pero bueno, los pasé y ya está. Esto es aquí en el Castro, bueno, son saltos tranquilos, normales. Lo que digo que hacía todo el tiempo, me iba ahí y estaba como 1 hora haciendo esto, hasta que me quedaba sin fuerza y ya no podía hacer más. Y luego esto es por una zona cerca de donde vivo, que ya había visto, pero me daba vergüenza saltar aquí porque la gente siempre te mira. O sea, hay mucha gente y no quiero que me miren porque me desconcentran. La mayoría de veces que hablo con gente cuando me ven saltar es positivo, pero luego hay gente que te mira, como este que me estuvo mirando todo el tiempo y no me dicen nada. Será por vergüenza, por lo que sea, pero te desconcentra. Porque no estás en un gimnasio de parkour, ni estás en una cancha, ni nada, estás en la calle. Entonces hay mucho movimiento. Tienes que preocuparte de cómo está la superficie porque llueve, la gente ensucia, puede que haya hojas. No es un espacio para hacer un deporte específico,
calle. Y aquí lo pinché otra vez. Aquí intenté hacerlo, pero llegué a muelles. Llego a muelles y encima muelles que llego con el... con la... a uñitas, llego a uñitas. Y esto es un grimpeo que aquí creo que no llego. Hago así. Esto es un recorrido explosivo más que nada porque es saltar una escalera, saltar otra. Me pongo aquí. Esta es lo más difícil del recorrido, ponerse así atrás. Es lo más difícil. Y luego aquí no pinché. Llegué a muelles, me da mucha gracia mis muelles. Y luego tenemos esto que me bajo. Podía hacer gato predi de aquí a aquí, pero me da miedo, me da miedo. Entonces salto y hago un rebote y pincho. Y luego aquí hago 180, me bajo. Esto también me gusta hacer. Lo descubrí hace poco que disfruto mucho con estas cositas, ya veréis más adelante. Aquí creo que este es la buena, puede ser. Hay dos ángulos. Aquí y luego bajo. Que bueno, bajar así, yo que sé, para que quede más dinámico, no sé. Y aquí creo que tenemos el grimpeo bueno que antes no lo habíamos visto, sí. Piso aquí que agarra más que en esta, porque es más rugosa, más porosa. Una predi 10 pies. Esto se repite. Ah, mira, esto es desde otro ángulo. Aquí me lanzo y me subo. Ok. Esto es lo que se repetía y esto es, quería hacer grimpeo y luego lanzarme aquí. Aquí lo conseguí. Bueno, un poco mal. Es que aquí ya llevaba toda la tarde saltando y quedé con Micaela en este centro comercial. Y ya estaba cansado. Y aquí no lo consigo, era al revés. Primero es este y luego es el otro. Y aquí estábamos en la playa, era el cumple de la hermana de Micaela. Y al final, antes de irnos, dije: ¿me grabas esto, porfa? Porque estaban en la arena y yo me fui a saltar por ahí y lo pinché a la primera. De hecho, lo estaba viendo y dije: no voy a gastar energía tanteando, que debería hacerlo. Pero me vi confiado, pensé que lo podía hacer a la primera y lo hice a la primera, así que bien. Y esto es lo que me gusta a mí. También disfruto bastante de este tipo de recorridos así. Pared, no sé qué, agarrarme tal cual. Y aquí me vuelvo a lanzar y me subo a gato. Me resultan bastante entretenidos. Aquí hago el 180 y me lanzo y me resbalo. Y esto es un brazo corriendo que nunca había hecho. Pero aquí está. Y llego a muelles, ¿veis? Pero bien controlados, no me caigo de espaldas. Y antes dije que solo se debe llegar con una pierna, pero aquí, entre que esto es bajito y que me daba miedo, llega con las dos, pero se debería llegar con una solo, para no poner tanta presión en la espalda. Y aquí voy modo Spiderman, como si fuese una travesía. Y aquí me lanzo arriba de todo, pongo el pie y me voy. Y aquí nada, hago un retour, pero bueno, está al lado. Y este es un salto. Aquí me había dado este día, esto no lo enseñé porque quería hacerlo desde aquí, el brazo, y fui haciendo una progresión, en vez de ahí arriba, aquí. Y con esto, que justo es lo que os había dicho, al acabar con las dos piernas, este día me dio un pinchazo en la espalda, o el día siguiente me quedó la espalda rara y no le di importancia y me dio un pinchazo. Y por eso me veis así un poco raro, porque tenía el cuerpo para protegerme la espalda. Aquí ya no me dolía, pero tenía el cuerpo un poco raro, se me queda el cuerpo raro. Pero bueno, aquí sí que lo hice bien, ¿no?
tenemos un 180. Me agarro ahí por hacer algo y rompe muñecas en la valla. Y por aquí, bueno, esto está cámara lenta porque pongo un pie por aquí y otro por allá. A mí no se me da no se me da demasiado bien hacer este tipo de cosas así dinámicas. Buah, soy un ninja. Pero Micaela me dijo, hazlo, que queda guay. Pero no, aparte no disfruto, digo, buah, tío, me da como, no me interesa. Y aquí finalmente llego bien, aparte que no es impresionante, es algo fácil. Y aquí pongo este pie izquierdo y ya con este izquierdo consigo fuerza suficiente como para hacer el gato. Y aquí tenemos un recorrido que empiezo con rompemuñecas y luego izquierdo, derecho, izquierdo y me subo. Y aquí un grimpeo normal y ya está. Y aquí tengo otro recorrido y un último recorrido, que son 3 bajadas, una con un 180, otra con un turnbolt, se llama así, y otra con este 180 pero más rápido y rompe muñecas. Y me voy por aquí como si quedase dinámico o algo así, pensé que iba a quedar mejor. Y esto es un grimpeo y ya, ahí está el grimpeo. Y aquí digo que a ver qué hago ahora y intento hacer este que es más alto. ¿Veis? Ahí está el cambio, es un poco más alto. Y no sé cuántos intentos me costó. Aquí no llego. Creo que a la tercera llegué. Aquí tampoco llego, me voy a ir un poco atrás. Y aquí dije que tengo que descansar. Y al final llegué. Siempre lo que me pasa en los grimpeos es que la pierna derecha se me va a la izquierda y me quedo así un poco retorcido. Pero bueno, y esto es en mi portal, que quiero llegar arriba de todo, de las escaleras. Y no llegué, me fui para atrás. Y aquí lo hice como caminando para tener un poquito de inercia y confianza. Y llegué. Y aquí quería lanzarme ahí, pero no llegaba. Entonces al final lo hice con un brazo. Lo hice solo con un brazo. Y aquí la subida mucho mejor, mucho más clean que en las otras que habíamos visto de otros años. Esto es aquí otra vez en la zona, que aquí ya le pregunto a desconocidos que me graben. Aquí llegué mal, no pasa nada. Esto es hace 2 meses o 3. Y aquí fue otro desconocido distinto, porque me quedé practicando un poco y digo, bueno, ya le preguntaré a otro. Y aquí es preci, otro saltito y rebote. Y aquí pinché bien, quedó bien. Lo mejor es suprimir este salto de aquí, pero es difícil porque ¿qué hago? Tendría que hacerlo aquí solo con una pierna, recepcionar con las dos y aquí poner la derecha solo, pero todavía me da miedo. Y esto fue en mi cumple también, que es saltar todas estas escaleras, subir otra vez y ahí arriba, pero no lo conseguí, me frustro. Esto vale, esto también, pero esto no. Es que esto ya es difícil. Y de hecho aquí no llego arriba de todo, llego a la última. O sea, a la penúltima. Aquí llego arriba de todo, la última, pero aquí llego a la penúltima. Y aquí me agarro, pero duele, es que duele también. Por eso tengo las manos así. Esto es un 90 grados, pero Micaela me dijo, a ver si qué pasa si te lo grabo a cámara lenta, así tal cual. Entonces digo, pues mira, ya que me lo grabas a cámara lenta, te doy una patada.
me da miedo, entonces de momento lo voy a hacer desde aquí arriba, pero se puede hacer desde ahí abajo. Y le eché bastantes intentos. Como acabo bien, pero todavía le doy demasiado fuerte como para pincharla, ¿veis? Entonces me voy aquí, creo que es lo más, no, ahí de hecho me quedé un poco lejos y esto es un aprecio de 10 pies. Esto es haciendo el tonto. Mirad, aquí solo hago el payaso. Y esto está guay. Esto es una Disten que no quería pinchar y hice 2 intentos y como vi que no pinchaba, me lancé al león. O sea, así de cabeza para rodar en el césped. Aquí intenté pinchar. Y aquí en la tercera vi que no pinchaba. Entonces digo, pues mira, hoy no creo que pinche, así que voy a hacer otra cosa. Hala. Y esto es una subidita que disfruto bastante. Y este movimiento, y me gusta mucho hacerlo. Y esto es a cámara lenta. Y ya está. De momento no hay nada más, aunque aún no se ha acabado el año. Bueno, pues ahí está todo lo que tengo de parkour grabado. Espero que os haya encantado, que os haya entretenido o que os haya dado gracia. La verdad es que es interesante ver la progresión al principio de todo, cuando aún tengo 14 años, ¿no? Y que estoy empezando, luego voy creciendo, cómo vas mejorando en alguna cosa, cómo vas empeorando en otra por no hacerla, ¿no? Porque te cambias de lugar por varios motivos, como en la vida misma, ¿no? Pero bueno, espero que os haya encantado. Y nada, pues ahora a esperar otros 4 años para la parte 3.